Hermanos, tengan todos muy buenos días. Ya muy pronto vamos a estar acá en nuestra casa, todos unidos como hermanos para alabar a nuestro Señor. Pero hoy hagámoslo desde nuestros hogares cantando con mucho gozo. Cantad con gozo. Si tú llamas hoy, Él contestará. Si lo buscas hoy, lo encontrarás. Si lo alabas hoy, fuerzas te dará. Alabemos hoy, oh santos de Dios. Cantar con gozo a nuestro Dios. Cantar con gozo a nuestro Dios. A Dios. Si lo sientes hoy es porque aquí está. Dale ya tu amor, amándote está. Él nos sanará y nos limpiará nuestro corazón en toda nación. Cantar con gozo a nuestro Dios. Cantar con gozo a nuestro Dios. A Dios. Dios de maravillas es lo que vamos a cantar. Ese es nuestro Dios. Vamos. Todo lo creaste, el cielo, tierra y mar. Canta el Dios del universo, gloria al Dios altísimo, Dios del cielo, maravilloso Dios. Eres santo, santo, la creación muestra tu majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación, Dios de la creación. Amanece, he de celebrar tu luz. Si tropiezo en tinieblas, volveré a ver tu cruz. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra tu majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación, Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación.
cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo. La creación muestra tu majestad. Eres santo, santo. Dios del cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo. La creación muestra tu majestad. Eres santo, santo, y eres santo, santo, eres santo, santo, eres santo, santo, oh Dios. Damos gracias a nuestro Dios, damos gracias por su bondad, damos gracias a Cristo por su salvación. Damos gracias a nuestro Dios, damos gracias por su bondad, damos gracias a Cristo por su salvación. Y por él ahora vivo con poder y con seguridad. Mi Dios me dio una vida nueva en él. Y por él ahora vivo con poder y con seguridad. Mi Dios me dio una vida nueva. Aleluya, aleluya. Y Dios es real. Hay cosas que yo no comprendo y lugares hay nunca iré, pero sí sé muy bien que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Pues mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Pues mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Muy buen día, mis amadísimos hermanos. Qué gusto poder saludarlos nuevamente, poder aquí compartir con ustedes a través de este medio
y poder nuevamente retomar este mensaje que hace 8 días habíamos comenzado. Primeramente deseando que todos se encuentren bien, algunos hermanitos y hermanitas recuperándose de diferentes situaciones de salud, y que el Señor me lo esté bendiciendo y protegiendo a todos en estos momentos. Hemos comenzado a ver cómo cuando nosotros decidimos entregarle la vida al Señor y comenzamos a servirlo a Él, comenzamos a servirlo en su obra, y cuando realmente estamos dispuestos a darle todo lo nuestro, como lo decíamos, que realmente es de Él, pero después de un tiempo es increíble porque empezamos a quejarnos, a rebelarnos contra Él, y es porque nuestras vidas no andan como nosotros quisiéramos. Es que Dios no hace lo que yo quiero. Siendo que, acuérdense, es todo lo contrario, mis amados hermanos. Nosotros ahora debemos hacer las cosas como el Señor quiere, hacer las cosas como el Señor nos manda. Y lo peligro de esta situación es que en ese momento nos podemos llenar de amargura en nuestros corazones contra Dios. Esto nos puede llevar a dudar de Dios, a dudar de su palabra, porque Él no está haciendo las cosas como nosotros queremos. Esta situación puede llevar al cristiano, nos puede llevar, hermanos, a un tremendo peligro y problemas en nuestra vida, porque primero nos damos cuenta que lo que un día hicimos realmente es una mentira, de que le entregamos nuestra vida de rodillas para que Él hiciera lo que quisiera. Eso no lo estamos cumpliendo. Pero también vamos a estar dudando de Dios y de su voluntad, y eso es gravísimo. Hoy vamos a ver cómo solucionamos, la solución que Dios nos da para esto en su palabra, nuevamente continuar con el tema y cómo contrarrestar y resolver este problema. Por eso el mensaje se llama ¿qué debemos hacer ante la duda? Y como lo hemos visto, está en Mateo 28, 16 al 20, dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos porque nos das una oportunidad más de predicar tu palabra, de escuchar tu palabra. Y por eso, Padre, me acojo a ti y te suplico y te ruego que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, usando este tiesto de barro para que se predique tu palabra, que sea tu voz la que se escuche, sea tu palabra, tu sabiduría, y seas tú hablándonos al corazón a cada uno. Padre, te lo pedimos y rogamos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Qué debemos hacer ante la duda? Lo primero que hemos visto es que debemos entender quiénes somos nosotros. En el versículo 16 comenzamos diciendo que nosotros no debemos esconder la verdad, porque lo primero que dice es: pero los 11 discípulos. Ahí vimos un ejemplo, vimos pues lo que pasó en esos momentos, cómo los guardias cambiaron la verdad por la mentira, unos soldados que aceptan dinero, un soborno, a cambio de decir una mentira. Y lo tremendo es que esto es lo que el diablo hace a través de sus siervos, los falsos profetas. Vimos también otro ejemplo, cómo Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo por dinero, cómo le fue mal a él. El diablo es el príncipe de este mundo y va a darle mucho dinero a todo aquel que cambie la verdad por la mentira. El diablo es el padre de la mentira y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Vimos cómo nuestra vida ahora en Cristo es una vida totalmente nueva, una vida sin mentiras, no esconder pecados, una vida donde no debemos esconder esa luz que Él puso en nosotros, no debemos andar en yugo desigual, no vamos a engañar. Ahora, si pecamos, confesamos nuestros pecados y nos apartamos de los mismos. Pero sobre todo, nuestra vida ahora está marcada por un amor inmenso hacia nuestros hermanos, pero también por un amor inmenso hacia las almas perdidas. Ahora, nosotros hoy los creyentes de hoy en día somos los discípulos de Cristo, somos sus apóstoles, somos los responsables de permanecer en la verdad, de proclamar la verdad, desechando toda mentira y así poder cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Por eso vimos lo segundo, y fue que todos nosotros tenemos que obedecer a Cristo, porque dice la palabra: pero los 11 discípulos, ¿qué sigue diciendo? En el 16, se fueron a Galilea,
al monte donde Jesús les había ordenado. Ahora, qué interesante, porque los discípulos fueron exactamente donde el Señor se los había indicado, fueron al sitio que Él les había señalado. Ellos hicieron todo lo que el Señor les había ordenado. Y es muy interesante porque nosotros los creyentes hoy en día debemos hacer exactamente lo mismo. Debemos estar en el campo que el Señor nos ha dado, debemos estar ahí cumpliendo con la misión que Él nos ha encomendado, la gran comisión. Y para lograr esto vimos la importancia de tener esa comunión íntima con Cristo, orar sin cesar, leer la Biblia todos los días para escuchar su voz, vivir cada día de acuerdo a lo que leemos, lo que dice la palabra de Dios, porque así es que nosotros realmente vamos a estar fundados en la roca, haciendo la voluntad de Dios, y el resultado será que nada ni nadie nos puede mover. Así nunca vamos a dudar de que lo que Dios hace es lo mejor, ni vamos a dudar que lo que su palabra dice es la verdad. También entremos al segundo aspecto que ya habíamos visto, y es que debemos entender por qué dudamos nosotros. En el versículo 17 vimos, ahí se ven los dos contrastes, se ve, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces lo primero es que nosotros debemos entender bien el evangelio, porque aquí dice, y cuando le vieron. Un día nosotros vimos a Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados, lo vimos, entendimos, comprendimos y creímos en el único y verdadero evangelio. Creímos que Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados, para librarnos de la condenación eterna, y entendimos que Él venció a la muerte, al diablo y al mundo, y creímos en Él, que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para darnos vida nueva. Ahora, no es solo oír acerca de Cristo, es ver a Cristo en la cruz y entender su maravillosa obra redentora por nosotros. También, continuando allí, nosotros podemos adorar a Cristo desde la primera cara de la moneda, porque dice que y cuando le vieron, le adoraron. O sea, después de ser salvos, después de entender lo que Cristo ya hizo por nosotros, debemos tener gratitud. Y mediante esa gratitud debemos estar motivados a vivir verdaderamente para Él. Ahora somos y debemos ser nuevas criaturas, que vivimos unas vidas completamente nuevas, unas vidas muy diferentes a las que teníamos. Hemos dejado atrás todos nuestros pecados que reinaban, gobernaban nuestras vidas. Debemos dejar atrás todas nuestras pasiones, nuestros deseos. Y una vez reconciliados con Dios, debemos ocuparnos en el ministerio de la reconciliación. Escuche, todo creyente ha recibido ese ministerio, que lo ejerza o no, va a depender de cada uno de nosotros. Y es donde debemos sacar a las almas de los hombres, a los hombres de las tinieblas, y llevarlos siendo ayudadores del Espíritu Santo, instrumentos de Él, llevarlo al reino de la luz de Dios. Y también debemos reprender las obras infructuosas de las tinieblas antes que participar en ellas. Además vimos que debemos ocuparnos en la palabra de la reconciliación, el evangelio de Jesucristo. Vimos la importancia de vivirlo, vimos la importancia de predicarlo, y solo así es que realmente adoramos a Dios de hecho y en verdad. Otra cosa es que vimos allí que no podemos dudar de Cristo, porque dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí vemos como la otra cara de la moneda, y además vemos un contraste muy, pero muy tremendo e interesante, porque nos dice que uno le adoraban, pero otros le dudaban, y vimos cómo esto puede estar pasando en nuestras vidas. Vimos que hoy en día nosotros somos sus discípulos, los que debemos seguirlo y servirlo, pero vimos cómo los mismos discípulos que convivieron con Él, al verlo dudaron, y otros le adoraron. Entonces, de allí entendemos algo, o que nosotros adoramos a Cristo o dudamos de Cristo. Nosotros en nuestras vidas solamente tenemos esas dos opciones respecto a Cristo: o lo adoramos o dudamos. La duda en Dios, la duda en su palabra o la duda en nuestro Señor Jesucristo es algo que proviene del mismo diablo. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos? Muchas veces nosotros, los creyentes, por nuestra carnalidad, pedimos mal para gastar en nuestros deleites y pasiones. Y por supuesto que no vamos a recibir nada. ¿Por qué? Dios no nos va a conceder esas peticiones carnales. Y cuando el Señor no nos da lo que está pidiendo, y no nos lo da porque no lo estamos pidiendo para cumplir con su voluntad, sino con la nuestra.
Y en este momento es cuando podemos enojarnos con Dios y dejamos de esperar en Él, nos apresuramos y nosotros mismos tomamos lo que deseamos con nuestras manos, de acuerdo a nuestra opinión y nuestra prudencia. Y ya será el momento que hemos dudado de Dios, creímos la mentira del diablo, caímos en su tentación y ahora estamos en pecado, endurecidos, orgullosos, en lazo del diablo, sin querer soltar ese pedazo de carne que nosotros ya hemos tomado por nuestra propia cuenta. Para poder cambiar esta situación tan triste y tan lamentable, ahora sí entremos en lo de esta materia de esta mañana. Tercer aspecto principal, y es que debemos entender quién es el Señor Jesucristo para nosotros. El versículo 18 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces lo primero que debemos entender es que nosotros debemos entender el amor de Cristo, porque mire cómo comienza este versículo 18: y Jesús se acercó. Jesús se acercó. Ahora, para entender qué quiere decir eso, tenemos que leer lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. Vea lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo. Y de tal manera, y Cristo nos amó tanto también, que dio su vida por nosotros. Y si ahora podemos ser salvos es gracias a su amor, por su gracia, su misericordia y su bondad. La Biblia nos dice que el amor de Dios de dar a su Hijo y el amor de Cristo darse a sí mismo por nosotros, si creemos y entendemos de verdad ese evangelio por primera vez, podemos ser salvos, recibimos la vida eterna. Pero asimismo, ese amor sigue vigente, está ahí, a la mano para todo el mundo, es algo que sigue actual, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y si reconocemos nuestros pecados, si nos arrepentimos del mismo para colocar nuestra fe en Cristo, nos vamos a salvar eternamente. Ahora, sigamos avanzando. Nosotros debemos entender la palabra de Cristo, porque dice: y Jesús se acercó. ¿Y qué más sigue diciendo? Y les habló. Cristo les habló. Debemos entender la palabra de Cristo. Le damos un pasaje para poner el fundamento. En Ezequiel 18:32, la Biblia dice así: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Más claro no puede ser. El deseo del corazón de Dios es que el incrédulo se convierta a Él, que el incrédulo no se pierda eternamente, sino que se salve eternamente. Por eso el Señor nos habla y nos dice en su palabra que nosotros, sus siervos, debemos amonestar al impío, al pecador, para que se aperciba, se dé cuenta de su mal camino, a fin de que viva y no muera por su maldad. Es increíble, mis amados. ¿Saben? La única cosa que existe sobre esta tierra que le muestra a cada ser en dónde está parado realmente y hacia dónde va es este libro, que se llama la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto nos muestra, la palabra de Dios nos muestra dónde estamos parados y hacia dónde vamos realmente. Entonces, mucha gente, hasta que no lean la Biblia, no lea la palabra, no entiende el evangelio, no se da cuenta que va en un camino de condenación eterna, de perdición eterna, va para el infierno. Pero mucho cuidado, porque también debemos amonestar al justo. Sí, aquel que confiando en su justicia se aparta a la impiedad. Se aparta de su justicia a la impiedad. Debemos amonestarlo, porque si no lo hacemos, las justicias que había hecho antes no vendrán a memoria, dice la palabra de Dios. Ahora, pero ¿qué más debemos hacer? Porque estamos hablando de que entender quién es el Señor Jesucristo. Primero, entender el amor de Cristo. Segundo, entender la palabra de Cristo. Y tercero, nosotros debemos entender el poder, la autoridad
y el dominio de Cristo. Vea el versículo 18 como termina, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, o sea, todo el poder, toda la autoridad me ha sido dada a mí, dice el Señor Jesucristo. Entendamos qué quiere decir esto. Cuando vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 10, vemos qué quiere decir esto. Es un pasaje que ilustra claramente esto. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, Dios, primero que todo, nos advierte mucho. Dice: ojo, mire bien, pele el ojo, abra el ojo, mire que no le metan gato por liebre, abra bien los ojos, que no se deje ser engañado por nadie. ¿Por qué? Porque es en Cristo que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo es Señor Dios Todopoderoso. Y como Él es Dios, en Cristo, en Él, estamos completos y no nos falta nada. Cristo, con su poder, nos salvó cuando entendimos y creímos, cuando vimos lo que Él hizo en la cruz por nuestros pecados, por nosotros, perdonándonos. Cristo nos dio vida nueva, Cristo nos dio un corazón nuevo, Cristo echó fuera de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Cristo quitó la maldición que estaba sobre nosotros. Cristo venció a los principados, a todos los gobiernos. Cristo venció a las potestades, a todos los demonios. Cristo venció a la muerte. En la cruz del Calvario, Cristo venció al mismo diablo. Por esto, Cristo tiene todo el poder, toda la autoridad y todo el dominio, porque Cristo es Señor Dios Todopoderoso. La Biblia lo dice de una manera muy hermosa en Romanos 9:5. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, entendiendo y creyendo con todo nuestro corazón que Cristo tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio sobre toda esta creación, lo que vemos y lo que no vemos. Ahora veamos el cuarto aspecto principal, y es que debemos entender qué parte nos corresponde entonces a nosotros. Vea lo que dice el versículo 19 al 20. Por tanto, entendiendo todo el poder, toda la autoridad, entendiendo que debemos adorarlo y no dudar en Él, entendiendo todo eso, el Señor nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, qué interesante. Y lo primero que debemos entender de lo que nos corresponde a nosotros, lo primero es que nosotros debemos ocuparnos en misiones. Misiones. Vea lo que dice el versículo 19, la primera parte. Por tanto, id. Un mandato. Ahora, entendiendo todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, y no solamente por nosotros, sino por nuestros seres queridos. Además, entendiendo el amor con que el Señor siempre se acerca a nosotros y nos habla. Nosotros entonces hemos de responderle correctamente al Señor. Debemos ocuparnos en cumplir la misión que el Señor nos ha dejado, y esa misión es la Gran Comisión. Y la Gran Comisión es que, entendiendo el poder, la autoridad del Señor, nosotros debemos ocuparnos en misiones
evangelismo y discipulado. Ahora, la primera, misiones. Vamos a hablar aquí de misiones porque estamos hablando que debemos ocuparnos de misiones, por tanto, id. Ahora, para entender las misiones, ¿cómo vamos a lograr las misiones? Y vamos a ver, lo primero, para las misiones, qué interesante lo que nos dice el Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Porque la misión es hasta lo último de la tierra, hasta lo último del mundo. Y dice que los confines de la tierra. Ahora, qué interesante porque aquí cuando está diciendo pídeme y te daré, estamos hablando que para poder llevar a cabo las misiones, lo primero es orar. Lo primero es orar. Dios nos dice que le pidamos en oración las naciones y que Él nos las dará por herencia, por posesión nuestra. Todo comienza con y por la oración. Pero oremos por lo correcto. Oremos por lo correcto. ¿Estamos pidiendo las naciones? ¿O estamos pidiendo un teléfono nuevo, un carro nuevo, una figura más bonita? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Poder cambiar de color de ojos? ¿Qué estamos? ¿Estamos orando por las naciones? ¿Qué más sigue? Vamos a ver lo segundo. Con estos pasajes. Malaquías 1:11 dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y además, en Malaquías 3:8-10, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijiste, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mis amados hermanos, lo segundo, después de orar, es dar. Nuestro Dios es Dios y por eso debemos orar a Él, pero también debemos darle ofrenda limpia a Él. Nosotros no podemos ni debemos robar a nuestro Dios, dejando de darle lo que es de Él, dejando de darle lo que le hemos prometido a Él. Hermanos, no olvidemos nuestro diezmo para su casa. Acuérdense que Él dice: mi casa está desierta, y cada uno corre a su propia casa artesonada. Ojo, hermanos. Y nuestra ofrenda misionera por fe. Nosotros debemos tener los tesoros en el cielo, no en esta tierra. ¿Y para qué? Porque la Biblia dice que donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón. Y si nosotros tenemos nuestros tesoros en esta tierra, es imposible que nos enfoquemos en las cosas de Dios. Si tenemos los tesoros en las cosas de Dios, vamos a enfocarnos en su perfecta voluntad y la vamos a llevar a cabo. Muy bien, orar, dar. Lo tercero, ¿qué es? La Biblia nos dice en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor nos está mandando a ir por todo el mundo en este pasaje. Entonces, orar, dar, y lo tercero es ir. Una vez que tenemos el enfoque correcto, tenemos nuestros corazones en una forma correcta, un corazón conforme al de Dios, nosotros vamos a poder ir en el poder y con la autoridad de Dios, y así vamos a poder llevar mucho, pero mucho fruto. Ahora, está muy bien, pero ahí ¿qué debemos hacer? Mire lo que dice el segundo aspecto de este último gran aspecto, y es: nosotros debemos ocuparnos en el evangelismo. Eso es lo segundo. Evangelismo. 19, sigue diciendo: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora,
qué interesante, porque hablemos de evangelismo, porque lo primero del evangelismo es que debemos evangelizar sin hacer acepción de personas. Porque la Biblia dice, y haced discípulos a todas las naciones, a todos los gentilicios, a todas las razas, a todas las clases sociales, ¿sí? Mire lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, qué interesante, porque sí, la visión de Dios es mundial y así mismo debe ser nuestra misión, pero el inicio de esa visión no puede ser mundial, tiene que ser local. Y tenemos que ser fieles en lo poco y seremos fieles en lo mucho. Entonces es importante entender el enfoque local. Lo primero son la misión a nuestra metrópoli. Y es interesante porque aquí en Medellín usted puede encontrar gente de varios departamentos de Colombia, gente de Chocó, de muchos departamentos, y si ganamos a alguien de ese departamento y lo ganamos con el evangelio y lo discipulamos y Dios obra en él, lo puede mandar al Chocó de misionero. Es un ejemplo que estoy diciendo. O podemos encontrar a alguien de Israel, o un ruso, un americano, lo que sea. Ahora, miremos qué es predicar el evangelio, porque estamos hablando que debemos ocuparnos del evangelismo y que debemos evangelizar sin acepción de personas, pero miremos qué es predicar el evangelio. Miren Lucas 24, 46 al 47, lo que dice. Y les digo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, la palabra de Dios que nos está diciendo, el evangelio que siempre hemos conocido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Que somos pecadores. Cristo murió pagó esos pecados, el precio de los pecados, pero cuando murió y pagó el precio, porque somos pecadores, necesitamos que alguien pague ese precio y sea acepto a Dios, y ese es Jesucristo, no hay nadie más, pero así mismo los pagó. Pues si Él los pagó, y si nosotros nos acogemos a Él, Él nos los perdona. Él ya pagó por eso. Fue sepultado y resucitó. O sea, el evangelio es para arrepentimiento y para perdón de pecados. Ese es el evangelismo. Esta es nuestra función, sí, vivir el evangelio de Jesucristo y luego ir a declararlo a todo ser humano sin hacer acepción de personas. Esto no es como algunas iglesias que solo se enfocan en los ricos, no señor, o solo en los pobres, no señor, a todas esas personas, no importa su gentilicio, su clase social. El Señor nos eligió para que vayamos y llevemos mucho fruto, y ese fruto permanece, pero mucho fruto. Si hacemos esto, que es lo correcto. Ahora es interesante porque muchos cristianos, el Señor los toca, los despierta, se animan, entienden la obra y ahora piensan que están haciendo algo maravilloso. Sí, es maravilloso, pero si estamos haciendo esto, lo que debemos hacer, ¿sabes cómo nos llamamos? Siervos inútiles. Porque lo que debíamos haber hecho, hicimos. Es lo que debemos hacer. Ahora, qué interesante, debemos bautizarlos. Porque aquí dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, es interesante porque el bautismo, lo sabemos muy bien, es el primer paso o la primera muestra de vida espiritual. Y también hablamos a boca llena, los cristianos decimos que es el primer paso de obediencia, ¿sí? Pero ¿qué clase de obediencia? Porque con el bautismo estamos dando un testimonio público de que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, lo cual implica que hemos muerto al pecado. Y ahora estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Ya no debe reinar más el pecado en nuestros cuerpos mortales, sino que ahora debe reinar Cristo en nuestro ser. Hay un pasaje que ilustra muy bien lo que es el bautismo en Romanos 6, 1 al 4. Vea lo que dice. ¿Qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué tremendo, porque ahora somos nuevas criaturas, que vivimos unas vidas que deben ser completamente nuevas, donde el pecado no reina más en nuestras vidas, donde el pecado no se enseñorea más en nuestras vidas. Ahora estamos bajo la gracia de Dios, ahora somos hijos espirituales de Dios por medio de Jesucristo. Y recuerde, hemos sido llamados por Dios para que vayamos y llevemos mucho fruto, pero este fruto debe permanecer. Por eso nosotros debemos discipular. Vea el versículo 20 como dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os hemos mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, qué interesante, porque discipular, y para entender qué es esto que debemos discipular, lo primero es que debemos enseñarle que guarden la Biblia. Ahora, no que la guarden en la casa o debajo de la silla, sino en su corazón, en sus vidas. Porque dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo lo que el Señor nos ha mandado. Hay que enseñar a que guarden la Biblia, la sana doctrina. Ahora, cuando los creyentes que somos más maduros, le enseñamos a los que son más nuevos, estamos cumpliendo con el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. El que está en Juan 13:34, que dice que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Si algo fue que marcó el ministerio del Señor Jesucristo, su vida, fue el tiempo que pasó con sus discípulos, enseñándoles la sana doctrina, enseñándoles la palabra, ministrándolos con la palabra. Discipulado es amar a los hermanos, es enseñarle a los hermanos, es cuidarlos, alimentarlos, darle la mano en los primeros pasos de su vida espiritual, estar siempre al lado del hermano cuando necesite. Cuando nosotros discipulamos a los hermanos, le estamos enseñando a amar al Señor Jesucristo de hecho y en verdad. La Biblia nos dice en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ven, entonces si le enseñamos a los discípulos a que guarden la palabra, le estamos enseñando a que amen al Señor Jesucristo. Es interesante porque en esto de enseñarles a guardar la Biblia hay muchas enseñanzas, pero una muy importante es Efesios 4:11 y 12. En Efesios 4:11 y 12 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y algo que hay que enseñarle a los discípulos en cuanto a guardar la Biblia es la importancia de la iglesia bíblica local, la importancia de guardar, de respetar, de mantener la estructura de la iglesia bíblica local, que es la institución que el Señor utiliza para esparcir su palabra en el mundo. Sí, porque la iglesia es la unión de las iglesias, pero la iglesia bíblica local es el organismo por el cual se lleva a cabo la obra, y la iglesia debe funcionar con los parámetros que están en la Biblia, como el Señor lo manda. Ahora, además discipulado es enseñar a los hermanos cómo agradar a Dios y ser grandemente bendecidos por Dios y por Cristo. Vea lo que la palabra de Dios nos dice en San Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, si guardamos su palabra, si los discipulamos, el Padre los va a amar y Cristo los va a amar, y ellos se van a manifestar en la vida del discípulo como lo ha hecho en nuestra vida.
El discipulado bíblico es enseñarle a los creyentes, tanto nuevos como viejos, porque hay muchos creyentes que no han sido discipulados. Son creyentes de larga data, hay que discipularlos. ¿Y qué es lo que se le enseña al discipulado, al creyente nuevo o al viejo? A caminar en este mundo, en esta tierra, de la mano de Jesucristo, para tener unas vidas victoriosas. Eso es discipulado, eso es discipulado. ¿Ok? Ahora, ¿qué más debemos hacer? Debemos enseñarles a confiar en el Señor. Mire cómo termina este pasaje que hemos estudiado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, mire qué interesante, porque cuando nos dice todo lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, y termina diciendo que si cumplimos con todo eso, que aquí Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados hermanos, cuando una iglesia está cumpliendo con Dios, como lo manda la misión que el Señor nos ha dejado, la gran comisión, todo campo que le pidamos a Dios y todo campo que nuestro pie pisare será nuestro. Hay un pasaje precioso, es en el libro de Josué, Josué capítulo 1, versículo 5 al 9. Vea lo que dice, tan hermoso este pasaje, poderoso, poderoso. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¡Wow! ¡Qué pasaje más poderoso! ¡Qué pasaje más hermoso! La palabra dice que nadie nos podrá hacer frente si nosotros nos esforzamos y somos valientes en hacer todo lo que Él nos ha mandado. Tal y como Él nos lo ha mandado, nadie nos podrá hacer frente, ni el mismo diablo con todos sus secuaces. Pero para esto, mis amados hermanos, debemos esforzarnos y ser muy valientes en creerlo, y eso es cada día de nuestras vidas. La iglesia, las prédicas, la palabra no es cada 8 días, mis hermanos, es todos los días. Cada uno de nosotros como un guerrero con su espada de rodillas delante del Señor. Todos los días en la mañana, aquí en la palabra, afilando su espada, preparándola. Todos los días compartiendo el evangelio, todos los días discipulando, todos los días sirviendo al Señor, todos los días saliendo a esta ciudad a llevar las buenas nuevas. Debemos esforzarnos y ser muy valientes en obedecer a Dios en cada aspecto y detalle de nuestras vidas. ¿Para qué, mis hermanos? Por eso debemos estar en la palabra, o sea, en la Biblia, todos los días, leyéndola, estudiándola, creyéndola, meditándola, memorizándola, viviéndola, obedeciéndola, y todo nos saldrá bien. Mis amados hermanos, seamos honestos. ¿Cuándo es que nosotros los cristianos tenemos problemas, reales problemas en nuestra vida? Cuando dejamos de hacer eso, mis hermanos. Cuando desobedecemos al Señor, cuando no nos fortalecemos en Él, ahí es que somos desobedientes y tenemos problemas. Nuevamente te digo, mi amado hermano, que para lograr esto tenemos que esforzarnos y ser valientes para no desmayar en la fe.
sino que siempre sigamos adelante, que nuestro Dios estará siempre con nosotros donde quiera que vayamos. Ahora, tú has escuchado hoy la palabra de Dios. Tú has escuchado lo que este mensaje nos dice. Tú has escuchado que solamente hay dos posibilidades delante de Cristo, y es dudar de Cristo o adorarlo, alabarlo. O sea, tú vas a dudar de Cristo y rechazarlo, o tú vas a creer en Él y vas a aceptarlo como tu Señor y Salvador personal. El Evangelio lo leímos. El Evangelio es lo que la palabra de Dios lo dice. El Evangelio está en 1 Corintios 15, 1 al 4. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque estaba profetizado. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Está escrito, así pasó. ¿Qué quiere decir eso? Es muy importante entenderlo. Porque, ojo, cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados, dice que Él tuvo que pagar nuestros pecados. Y si los tuvo que pagar fue porque usted y yo, los seres humanos, somos pecadores. Lo sabemos muy bien. Tenemos una conciencia y tenemos escrita la ley moral de Dios en nuestro corazón. Y el corazón nos acusa cuando quebrantamos un mandamiento de Dios, como mentir, robar, adulterar, codiciar, idolatrar, lo que sea. El Señor nos lo señala y sabemos que lo hemos cometido. Y no una, ni dos, ni tres, sino infinidad de veces durante nuestra vida. Pero hasta que yo no entienda esos pecados y que por culpa de esos pecados Jesucristo tuvo que ser crucificado para pagarlos por mí, y hasta que yo de verdad no vea a Jesús en la cruz muriendo por mis pecados y lo crea y me arrepienta y le pida perdón a Dios por ofenderlo, y vaya a Jesús y le pida que me salve, que entre en mi vida, que sea mi Señor y mi Salvador personal, no vas a ser salvo de verdad. Esto no es una religión, esto no es una secta, esto no es una filosofía, esto no es paja, esto es la verdad. Es como el Dios Todopoderoso te ve a ti. Hermanos, en Cristo somos de la luz. Ya no debe haber ninguna tinieblas en nosotros. Debemos practicar y vivir la verdad. ¿Esto es una realidad de nuestra vida? ¿O tenemos matices, grises, oscuros en nuestra vida? Hermanos, debemos obedecer incondicionalmente a Cristo. Cada día de nuestras vidas debemos estar cumpliendo con la voluntad de Dios, no con la nuestra. Y nunca debemos dudar ni de Dios, ni de Cristo, ni mucho menos de su palabra. Sino que debemos vivir una vida que alabe a Dios cada día y en cada momento. Ocupados en misiones, evangelismo y discipulado. Participando de esta iglesia activamente, entregando mi vida, entregando mi ofrenda, entregando mi servicio, permitiendo ser enseñado y enseñando a otros, compartiendo el evangelio con todo el que pueda, haciendo la voluntad del Señor, amando a los hermanos, amando al prójimo, al hombre perdido, y llevándole el evangelio. Esa es nuestra vida, hermanos. Tenemos que ver si algo de eso no está siendo así. Hoy es el momento para pedirle al Señor perdón, para reconocer eso, arrepentirnos y enderezar nuestro camino, hermanos, y vivir la vida que hemos de vivir. Y no debe haber ni la más mínima duda, ni en Dios, ni en Cristo, ni en su palabra, ni en su obra, sino que con el corazón limpio, de rodillas, me meto y le meto el hombro al avance del reino de Dios todos los días de mi vida. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor, que esta palabra corre y sea glorificado, Dios. Cumpla el propósito por el cual tú la enviaste y se cumpla tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos por aquellas personas que vienen escuchando este mensaje, estos mensajes, para que seas tú el que les des el arrepentimiento y la salvación, Señor. Y para todos nosotros, Señor, tus hijos, tu iglesia, también lo mismo, una actitud de arrepentimiento correcta, que nos sometamos y hagamos tu voluntad y no más la nuestra, que de verdad
nos comprometamos con tu misión y la cumplamos, y estemos involucrados en las misiones, en el evangelismo y el discipulado, confiando plenamente de ti, de tu palabra y de tu Hijo y de tu obra. Te damos gracias, Señor, y pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Eres la roca. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza, mi inspiración. Yo solo a ti llamaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador. Necesidad, siempre contigo estaré. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza, mi inspiración. Yo solo a ti clamaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad, siempre contigo estaré. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor.